La joya azul. Capítulo 6. Quinta parte. Agnarok escuchó la conversación a distancia. Efectivamente Arras era semiorco como él. Y apenas superaba los 20 años y ya conocía la fama y la gloria, mientras que a él si le conocían en algún lugar era porque debía la comida. Arras era el hijo del gran general orco Arrabacarras, rey de los Sinerfi, los orcos blancos. Arrabacarras fue el primer orco en formar parte del Consejo Imperial. Bajo el mando de Arrabacarras las legiones del Imperio Negro conquistaron el poderoso reino élfico de Tautanel, logrando que todo el continente de Dgursi fuera dominado por el Imperio Negro al fin. Una gran victoria que hizo que el propio Arrabacarras fuera uno de los candidatos favoritos para ocupar el trono imperial. En el Imperio Negro, cuando el emperador moría o abdicaba, su sucesor era elegido de entre uno de los miembros del Consejo Imperial, aunque muchas veces sí que era un descendiente directo o un familiar del emperador hábilmente colocados en el Consejo Imperial, pero no siempre ocurría. En esta ocasión no había un sucesor claro por parte de la familia directa del emperador. Por lo cual Arracabarras era el gran favorito, sería el primer orco emperador, un hecho que levantaba gran suspicacias en la corte imperial. Ya hubo muchos problemas cuando 30 años antes el emperador Janus II concedió la plena ciudadanía a las tribus orcas del sur, incorporándose muchos orcos a las legiones imperiales, como en el caso de Acabacarras. Esta decisión causó muchas fricciones entre la nobleza más tradicional del Imperio Negro, pero los resultados fueron incuestionables. Las legiones imperiales se transformaron en una máquina de ganar guerras. El padre de Agnarok, de nombre Agnuk, era un Sinerfi como Acabacarras, por lo que las historias sobre su rey Agnarok siempre le habían interesado. Acabacarras tenía un hijo Arras, que era un guerrero excelente y fue nombrado general con solo 16 años, y aunque era semiorco y a esa edad era considerado adulto, pero no dejaba de ser un hecho extraordinario. Lo cierto es que la dupla padre-hijo no conocían a derrota. A la muerte del emperador Yasene II, que además era uno de los principales valedores de Arrabacarras, se iniciaron los preparativos para la elección de un nuevo emperador que solo tenía dos candidatos claros, Arrabacarras y un noble humano, Regin el Debruin, duque de Antevia, primo del anterior emperador. La votación se tuvo que posponer ya que Arrabacarras debió movilizar a sus legiones ante un ataque de los elfos en las posesiones del Imperio Negro en el ultramar. No hubo elección, la ofensiva elfa era contundente, más de lo esperado. Al cabo de un mes de campaña se encontró el general orco que no tenía refuerzos y estaban aislados del Imperio por mar. Entonces sucedió la desgracia, la llamaron la masacre de la meseta de Aonka. Los elfos movilizaron junto a sus aliados humanos a uno de los ejércitos más poderosos que se habían visto y rodearon las tropas de Arrabacarras. La batalla duró 2 días y a su desenlace las legiones del Imperio Negro fueron masacradas y su gran general Arrabacarras falleció custodiando su estandarte. Solo sobrevivieron Arras y una docena de orcos blancos. La cabeza del gran general fue entregada al gran rey elfo de Baudalania como botín de una gran victoria y la venganza por la caída de Tautanel. Se podía considerar la derrota como un lance de guerra, un error de cálculo. Pero el escándalo estalló cuando Arras se presentó ante el Consejo Imperial con una acusación hacia el otro candidato al trono. Regin el Debruin había conspirado junto a los elfos para matar a su padre. Pero Arras había llegado tarde. Regin el ya había sido nombrado emperador. Puesto que tan pronto como llegaron las noticias de la muerte de Arracabarras, el consejo votó a favor de Debruin. Arras casi mata al recién nombrado emperador con sus propias manos. Su fama y sus acciones heroicas le salvaron la vida, pero fue castigado con el destierro y la pérdida de sus derechos dinásticos sobre el trono de los orcos blancos. Aunque no había pruebas que justificaran la acusación de Arras, lo cierto es que desde entonces el reinado del emperador Debruin está bajo sospecha y los orcos no le tienen mucha simpatía. Fue uno de los que se opuso a su asimilación dentro del imperio. Los rumores de revueltas de los orcos en el sur cada vez son mayores a pesar del intento de Debruin por controlarlos. Mientras tanto Arras se convirtió en un mercenario apátrida y Debuk fue rápido en ofrecerle un puesto entre sus filas que Arras aceptó con gusto. Arras era muy famoso, era llamado el General Negro. Agnarok, que vivía miles de kilómetros y conocía su historia, para él estaba claro que era el verdadero rey de los orcos blancos por mucho que el emperador le quitara los derechos dinásticos. El emperador era un hombre y no tenía competencia en asuntos de orcos. Ahora el rey era un primo de Arras. Agnarok ni recordaba el nombre de ese pelele, pero ni siquiera usaba el título de rey por vergüenza. En cierto sentido Agnarok tenía envidia de Arras. El príncipe desterrado estaba destinado a hacer grandes cosas, no como él. Era normal Arian estuviese fascinada por el general negro.